Buenas noches, Iglesia de Dios. Siempre es un gusto el poder estar por estos medios conectados con ustedes, esperando que se encuentren bien, que Dios siempre, bajo esa misericordia que tiene sobre su pueblo, sobre nosotros, sus hijos, nos mantenga siempre como hemos sentido en nuestro corazón, estarlo manifestando en nuestra reflexión y en los diversos cultos, que nos tenga siempre en lo más profundo del hueco de la mano de Él. Bienvenidos a su estudio bíblico de hoy miércoles 6 de mayo del año 2020. Le invito para que abra en su Biblia. Siempre estamos en el estudio del capítulo 5 de la epístola a los Efesios. Hoy vamos a tocar los siguientes versículos en Efesios capítulo 5 y los versos del 8 al 14. Y hemos titulado esta meditación Luz o tinieblas, luz o tinieblas. Y leemos su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a orar al Señor. Agradecido siempre, mi Dios, por la oportunidad que nos da de poder exhortar por medio de tu palabra. Y siempre el mismo clamor hacia el Espíritu de Dios es que sea Él quien tome el control de lo que en esta noche nosotros vamos a poder exhortar, y a la vez con mucha humildad recibir lo que tu palabra tenga preparado también para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder atesorar esa bendición que tú mandas por medio de tu bendita palabra, para que en un momento, Señor, cuando se venga cualquier situación a nuestras vidas, tu palabra pueda sacarnos adelante. Gracias por la vida de esta congregación preciosa del Tabernáculo de Zulután. Bendícenos grandemente, Señor, y permite, bajo tu poder y tu misericordia, que pronto podamos estar presencialmente glorificándote y alabando. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Siempre, hermanos, en las Escrituras, cuando uno le pone un poquito de atención a su lectura, lee parte de la ley, lee los profetas, los jueces, y así, hermano, usted va leyendo, va estudiando, luego llega al Antiguo Testamento, lee usted los Evangelios, se va a las Paulinas, a las otras epístolas, lee un Apocalipsis, y usted, yo creo que es un poco observador, se ha dado cuenta de que siempre hay exhortaciones, que siempre hay unas posiciones que el Señor permite que en dos cosas nosotros podamos tomar una decisión. Lo que quiero decir, Él siempre da dos opciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver en el Salmo capítulo 1 que habla que es bienaventurado el hombre que no anduvo en silla de escarnecedores, ni se ha estado en consejo de malos, dice. No así dice el malo. O sea, existe una diferencia en el hombre que ha caminado por esa vía de entendimiento del Señor, y la otra persona que dice no así el malo, dice que es como el tamo y que lo arrebata el viento. Entonces vemos dos posiciones, vemos dos hombres. Un hombre que no se ha sentado en la silla de escarnecedores, ha tratado de llevar su vida agradable a Dios, y a la otra persona que nada que ver. Entonces habla de dos tipos de hombres.
Vemos también en el Antiguo Testamento de que Moisés, por medio de Moisés, le habla al pueblo y le pone dos situaciones también. Y le dice de que si ellos cumplen todas esas normas, todo eso que les presenta ahí, van a recibir las bendiciones, van a ser benditos de Dios. Y si no, le dice, vienen las maldiciones. O sea, si ustedes quieren vivir una vida bendecida, pues aquí están las normas que ustedes van a seguir. Y si no, aquí están, al no cumplir eso, vienen todas estas maldiciones. Entonces vemos que Dios siempre, con ese libre albedrío que nos ha dado, ese poder de posición, cada uno de nosotros, hermano, es responsable de lo que usted elige en su vida. Recuerde, está el bien y está el mal, y nosotros tenemos la capacidad para decidir qué camino vamos a agarrar. Jesús también en el Nuevo Testamento, recuerde, él habla de dos caminos, ¿verdad? Del camino y la puerta ancha y la puerta angosta, el camino que lleva a la perdición y el camino que lleva a la salvación, con advertencia de que son pocas las personas ese camino angosto que la persona quiere entrar. Pero ahí lo pone, hermano, pone dos situaciones donde usted y yo la leemos, la vemos, y usted toma la decisión si entra por el camino ancho o entra por el camino angosto. Y ahí están las consecuencias tanto del uno como del otro. Entonces vemos nosotros, qué bonito, hermano, cuando podemos comprender eso. Sabemos de que el Señor en ningún momento Él nos está obligando, no nos agarra como un robot que ya programado a hacer esto, no, hermano. Y eso es lo precioso de las Sagradas Escrituras. Eso es parte de la responsabilidad del ser humano cuando nos presentemos a dar cuentas a Dios, ¿verdad? Tú elegiste esta vida o tú elegiste seguir esta otra vida. Entonces vemos que hay responsabilidad de parte de nosotros y siempre está la decisión si tomamos lo bueno o tomamos lo malo. En este caso también hay dos caminos a lo largo de la vida disponibles para todos los seres humanos. Está la vida y el camino de las tinieblas, o la vida y el camino de la luz. Existe un mundo de diferencia entre ambos, hermanos. Usted bien sabe lo que es la noche y lo que es el día, la luz y la oscuridad. De hecho, podemos decir de que la eternidad de una persona se determina por qué vida y camino transita, lo que hemos explicado anteriormente. Hoy le invito para que podamos leer nosotros el primer versículo del texto de Efesios capítulo 5, el cual es el versículo 8. Dice la palabra de Dios: porque en otro tiempo, dice, erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La luz, no las tinieblas, lo que nos está diciendo como primer punto aquí, es la naturaleza que todos los creyentes, que todas las personas que hemos llegado a los pies del Señor debemos de tener, debemos de representar la luz, hermano. No debemos ser tinieblas. Antes que una persona llegue a los pies de Cristo, que el Espíritu de Dios le diga de que es un hijo de Dios, que sea y se considere, hermano, y reconozca la misericordia de Dios que le ha dado por gracia la salvación. Una persona que no ha llegado a eso, que no ha sentido en su vida ese gran regalo, no solo está en tinieblas, sino que ella misma es las tinieblas. ¿Por qué? Porque esta persona es alguien que no conoce a Dios, ni le interesa buscarlo como debe ser. Cuando hablamos de no conocer a Dios, hermano, nos referimos a profundizar en las Escrituras para ahí poder conocer cuáles son los propósitos, lo que tanto, hermano, usted ha escuchado en la iglesia, lo que tanto usted ha estudiado en las Escrituras, de que ahí es donde Dios ha dejado su forma de tratar al ser humano y cómo el ser humano debe de
acercarse a Dios en las condiciones que Él ha dejado establecidas. A ese conocer me refiero. Pero la mayoría de personas, todo mundo habla de Dios, todo mundo es un clamor a Dios, todo mundo menciona ojalá Dios haga esto, ojalá Dios haga lo otro. Entonces todo mundo creemos de que con solo eso que manifestamos de nuestra boca, ahí está todo, hermano. Ese es conocer a Dios. Pero esta persona en sí, como no tiene un conocimiento verdadero, hermano, no sabe ni de dónde ha venido. Para él y para la mayoría de estas personas así, todo es un resultado de un proceso humano y natural. Estas personas están en tinieblas acerca de la verdad donde se originó él y su mundo. Él no sabe que está en la tierra bajo un propósito divino, hermano. Porque esto lo hemos estudiado muchas veces también. Que nosotros no estamos, hermano, como algo que es una casualidad. Todo ser humano nace, crece bajo un propósito de Dios. Pero el inmenso el inmenso amor de Dios es manifestado en permitirle para que usted tome lo que hemos hablado anteriormente, las decisiones, si usted cree en su interior que vale la pena, hermano, que vale la pena acercarse a ese Dios de amor o vivir su vida. Y solo en los momentos que usted crea que sea necesario, pues ahí está Dios. Eso ya depende de cada uno de nosotros y Dios, bajo su inmenso amor y sabiduría, ha permitido que el ser humano se desarrolle así de esa forma, que si lo va a buscar es porque en realidad él siente la necesidad, porque todos llevamos esa necesidad, hermano. Unos sí la aceptamos y la buscamos para agradar a Dios, y a otros solo la sentimos y no nos interesa absolutamente nada. Esta persona no se da cuenta de eso. Él no entiende que hay un propósito divino, sino que solamente, hermano, se levanta por la mañana, va a sus quehaceres diarios, llega a la noche y a dormir, y así pasa esta persona toda su vida, hermano, sin darse cuenta de que el diseño de Dios no es solamente eso. ¿A dónde se dirige y por qué está aquí? Para él es todo un misterio. Él vive en tinieblas en cuanto a por qué él y todos los demás están realmente, hermanos, en este mundo. Uno se pone si usted le quiere llamar, a filosofar, hermano, acerca de la vida. Y uno, varias veces, cristiano o no cristiano, yo creo que es válido. Y dentro del pueblo de Dios, algunas personas nos hemos preguntado, ¿y qué estoy haciendo aquí, pues? ¿Será que Dios nos hizo, nos creó solamente para trabajar, solamente para levantarnos temprano, salir en carrera a nuestros trabajos, venir cansado de nuestros trabajos, llegar a nuestro hogar, estar con nuestra familia, medio platicar, porque muchos todavía debemos de seguir trabajando un poco, traemos rezagos y hay que seguir en eso para el día siguiente. Y en la mañanita la mayoría de personas tal vez ni logran darle un besito a sus hijos, decirle ya me voy. Unos salen para el colegio, la señora sale para su trabajo, él sale para su trabajo, y entonces, hermano, uno se queda pensando, ¿y será que para esto me ha creado Dios? Entonces la persona, hermano, que no está en la luz, no entiende que ese no es el propósito de Dios. Porque nosotros, hermano, hemos sido creados para que adoremos a nuestro Creador. Hemos sido creados, hermano, para que en estos momentos que es necesario también porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, que es necesario que nosotros mantengamos nuestros trabajos, pero que podemos entender lo que estamos en la luz, que Dios no nos diseñó solamente para eso, hermano, sino que ha diseñado al ser humano para que tenga un equilibrio en su tiempo, en su día, en toda su vida, hermano.
Pero muchas personas, como están en la luz y no entienden lo que la claridad, perdón, como están en las tinieblas y no entienden la luz verdadera de la palabra de Dios, porque la palabra es luz, entonces estas cosas no las pueden comprender. Por ejemplo, están pasando los años, se está envejeciendo, y esta persona no sabe, hermano, qué va a pasar cuando muera. Después de la muerte, él no sabe a dónde irá. Y yo creo que esto usted lo ha de haber platicado, lo comenta con muchas personas que tal vez no son cristianos. Y uno les pregunta, hermano, con mucho respeto, eh, y al morir, ¿hay algún lugar donde usted... No, 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 le dicen, no, no, yo no sé. Esas son cosas que solo Dios lo sabe. Y ellos lo manifiestan de esa manera porque no han llegado a la luz de la palabra de Dios, hermano. Están en la oscuridad. La oscuridad no les permite a ellos, aunque usted se los comente, creerlo. ¿Por qué? Porque para ellos es más fuerte la oscuridad que la luz de la palabra de Dios pueda impactar en su vida y despejar esa oscuridad que tienen en base a esas dudas, hermano, que ellos dicen, no sé para dónde. Son cosas que solo Dios lo sabe. ¿Y por qué manifiestan eso ellos? Porque no conocen las Sagradas Escrituras que dicen qué pasa con la vida del hombre después de que muere y ha entregado su vida a su Redentor. Esas son las cosas, hermano, donde se ve la diferencia del hombre, de la persona que está en tinieblas a la persona que está en la luz. La Biblia enseña que muchos seres prefieren, hermano, vivir en esa condición de oscuridad, en esa situación de tinieblas. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3 y el verso 19, dice lo siguiente. Y esta, dice, es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras, dice, eran malas. Llega un momento, hermano, en la vida del ser humano que ya no se da cuenta de la gran oscuridad en que vive, porque llega un momento también que se adapta y le encanta esa oscuridad, hermano. Y eso es porque él no conoce el resplandor del Evangelio, el resplandor que nuestro Señor Jesucristo produce en la persona cuando por medio de la misericordia de Él y bajo el conocimiento que el Espíritu de Dios da en las Escrituras y uno comienza a ver todas estas cosas, hermano, se da cuenta que la misma palabra, el mismo confrontamiento que hace a nuestras vidas es lo que da la claridad en nosotros y descubre que descubre las tinieblas y las tinieblas son ese pecado que nosotros andamos siempre y ya estamos acostumbrados, hermano, o estábamos acostumbrados a convivir con él y no nos hacía ningún estorbo. Entonces el hombre que es confrontado y no quiere hacer nada es porque le encantan sus obras, así como dice Juan en el versículo 3, capítulo 19, dice, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo. Jesús confrontaba, Jesús hablaba la verdad en el Evangelio, pero la gente no quería, hermano. La gente quería seguir viviendo en la forma que a ellos les agradaba, que les agradaba. Y luego dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice, eran malas. Así como se nos considera una vez que llegamos por su misericordia a Cristo, que somos real sacerdocio nosotros, nación santa, también, hermano, fuimos llamados de la oscuridad. Y esto la Biblia lo dice para que usted vea la bendición que tenemos cuando nosotros llegamos a los pies del Señor. En la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2 y verso 9 dice lo siguiente, que ya anteriormente lo había comenzado a parafrasear. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí, hermano, cuando uno estudia la palabra de Dios, aquí uno se puede dar cuenta, lo que hemos hablado al principio, de que siempre hay un propósito, hermano, de parte de Dios para la vida del hombre. Nosotros no hemos sido creados, no hemos nacido sin un propósito de parte de nuestro Creador, hermano. El problema es que nosotros queremos formar nuestros propios propósitos y no es así. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Una vez que Cristo nos redime, nosotros, hermanos, por la misericordia de Él y por el amor de Él, pasamos a hacer todo esto que nosotros acabamos de leer en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, hermano. No éramos pueblo de Dios. La misericordia de Dios, la redención otorgada por medio del sacrificio de nuestro Señor, por eso, hermano, nos adquirió como pueblo. Ahora bien, miren lo que sigue diciendo. Después de eso que dice pueblo adquirido por Dios, hay una coma. Y dice, ¿para qué anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Mire qué declaraciones, hermano, más preciosas. Por todos lados las Sagradas Escrituras nos dan, cuando las buscamos, hermano. Cuando usted siente esa necesidad, aquí nos está diciendo que lo primero por lo cual nos redimió nuestro Señor y nos pasó a hacer todo esto que el apóstol Pedro menciona en este versículo, una vez que ha dicho todo lo que somos para Él, dice que nos adquirió para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿A cuál luz admirable? A la luz admirable de su amado Hijo, a la luz admirable que nosotros hemos, hermano, encontrado en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque nos abrieron completamente nuestra mente y cuando la luz llegó a nuestras vidas, opacó y disipó esa gran oscuridad que había en nuestras vidas. Pablo dice que éramos tiniebla y ahora somos completamente también lo opuesto, somos luz. Eso lo dice él en la siguiente parte del versículo 8 de Efesios capítulo 5. Porque en otro tiempo, dice, eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Ahora bien, podemos ver también en ese versículo que hay un mandamiento, hermano. Y dice, andad, dice, como hijos de luz. El mandamiento se deja entender aquí claramente, hermano. Aquí no es que si quiero o no quiero. O sea, sí podemos hacer eso nosotros. Yo puedo andar o no puedo andar yo, pero es una decisión muy mía. Así como hemos venido hablando de que Él pone todo para que usted decida qué quiere, la bendición o la maldición. Un camino malo o un camino bueno, un camino ancho, un camino angosto, usted lo va a tomar. Igual en este caso, ¿qué nos manda Él? Que andemos como hijos de luz. Ese es el mandamiento, hermano. Pero la decisión es suya y mía. Usted decide la forma como va a andar. Para cumplir ese mandato, hermano, nosotros debemos de buscar qué es en realidad lo que nos hará andar como hijos de luz. ¿Y sabe qué nos va a andar? ¿Qué nos va a hacer andar como hijos de la luz? Es su palabra, hermano. Porque si caminamos evadiéndola, nosotros vamos a caminar en tinieblas. Busque conmigo el Salmo 119, el versículo 105. Salmo 119 y el versículo 105. Esta es una declaración preciosa que nosotros encontramos en este salmo. Y dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra. Lo voy a repetir, hermano.
lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia no pone esto, hermano, como una mera opción, sino que lo que está haciendo es enfatizando el asunto en modo imperativo. Andad es una orden que evidenciará el estado del corazón de un hombre. Si no lo obedece, no ha conocido a Cristo y no tiene su vida. ¿Por qué? Porque camina, hermano, sin la luz. Camina sin esa lámpara, que es a los pies tu palabra. En esas veredas, hermano, en la noche, en esos tiempos, en cualquier tiempo, el caminar en lo oscuro, hermano. Hay cosas donde uno puede hasta caer, no alcanza a ver en esas grandes noches oscuras. Y esa es la comparación tan sencilla que Dios nos está dando por medio de este salmista anónimo, hermano, para su vida y para mi vida. Que podamos entender que tenemos una luz, hermano, para esa oscuridad de la cual estamos hablando. Y dice que lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera, hermano. O sea, además de que usted la pueda llevar directamente hacia sus pies en los pasos que va dando, le alumbra, hermano, completamente todo su camino. Le alumbra, hermano, la palabra de Dios, así paso a paso, como también todo un futuro de su vida, hermano. Mire cosas más preciosas las que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Por eso dijimos que la Biblia no pone todo esto, hermano, como una mera opción, sino que enfatiza el asunto en modo imperativo cuando dice andad. Es una orden que evidencia que si nosotros caminamos como nos está diciendo, vamos a encontrar, hermano, no tropiezos. Sabemos que la luz también ilumina y purifica. La mayoría de los trabajadores del mundo trabajan de día, hermano, cuando hay luz. ¿Por qué? Porque pueden rendir más. En cambio, la mayoría de los crímenes, se cometen durante la noche. Los clubes nocturnos y otros lugares de diversión carnal atienden a la mayoría de los clientes no de día, hermano, sino que en la oscuridad de noche. Aunque haya luz interna en esos lugares, pero es de noche, hermano. Pablo dice que los frutos de la luz son bondad, justicia y verdad. Después dice que ni quiere, dice, mencionar los frutos de la tiniebla, pero podemos saber que en ese momento él se está refiriendo a la maldad y a los vicios, hermanos, que producen el engaño, la injusticia y también la mentira. Veamos el versículo 9 de Efesios capítulo 5. Porque el fruto, dice, del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, lo que acabamos de mencionar anteriormente. Y estas tres cosas deben ser entendidas en el contexto de la epístola. Estas palabras se están refiriendo al amor de los unos por los otros, el perdón mutuo, a decir la verdad, a ganarse la vida honestamente y refrenarse de la inmoralidad sexual. A eso se está refiriendo. Y ahora en el versículo 10 siempre del capítulo 5 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de descubrir lo que Dios quiere, hermano, que hagamos y cómo Dios quiere que nosotros actuemos en esta vida. Nuestro texto nos amonesta, comprobemos o examinemos, dice, lo que agrada al Señor. La idea es súper clara. La voluntad de Dios es discernida por aquellos que antes que nada quieran agradar a Dios, hermano. Además, la voluntad de Dios es discernida por los que están ocupados en la vida enfrentando sus difíciles decisiones. A eso se está refiriendo cuando dice comprobando lo que es agradable al Señor. Usted y yo bien sabemos
que Dios, hermano, aborrece el pecado, que Dios anhela en su corazón que su pueblo camine agradándole, hermano. Que todo lo que nosotros hagamos, hermano, que Él vea la lucha, que el propósito nuestro es que sea agradable para Él, que Él pueda recibir cualquier cosa de nosotros como una ofrenda de olor grata a Él. Es lo que Él, además de que quiere, hermano, se merece. Versículo 11 del capítulo 5 de Efesios. Y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Estas obras infructuosas, hermanos, si usted recuerda, son obras tratadas ya en el pasaje anterior, en los versículos del 3 al 6 de este capítulo 5. Y en las obras de la carne que también nosotros hemos estudiado anteriormente en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, los versos 19 y 28. Todo lo expuesto conduce allí a la muerte. Por lo tanto, el creyente en ningún momento debe estar en fraternidad con las obras infructuosas de las tinieblas. En la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 6 y el versículo 17 dice lo siguiente. Oiga bien, hermano, esto. Por lo cual, salid en medio de ellos, dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Verso 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire lo que el Señor pide, hermano, que no nos contaminemos. También en Corintios habla que no nos unamos en yugo desigual, que nada tiene que ver la luz con las tinieblas, hermano. Y toda persona que llega a los pies de Cristo, por la misericordia de Él, que hemos sido redimidos por Él, la Biblia, hermano, dice que somos luz en este mundo. Entonces esas son las cosas que, aunque muchos de nosotros por nuestra pecaminosidad, por la forma como nos conducimos tal vez por la vida, hermano, pero que a pesar de todo el Espíritu de Dios ha dicho a nuestra parte interior que somos hijos de Él, como que esto no queremos aceptarlo, hermano, y decimos, ¿cómo puedo ser luz yo? Es que no es que usted pueda ser luz, es que Dios, hermano, bajo su misericordia, ha permitido por la gracia que seamos luz para las naciones. Y poco a poco, hermano, nosotros vamos a ir avanzando y avanzando, y toda oscuridad la vamos a ir nosotros completamente quitando, porque día a día, hermano, Dios está actuando en su vida, está actuando en mi vida y está permitiendo que podamos alumbrar un poco mejor. Todo esto, hermano, para beneficio de la humanidad y la gloria para nuestro Dios. Vemos que la tarea del creyente entonces, hermano, no es cualquier cosa, es asombrosa. No debe fraternidad con las obras de las tinieblas. Debemos de vivir con tanta luz de que su vida, hermano, condene, eso quiere decir exponga y sentencie a las personas de sus pecados u obras oscuras, hermano. La luz suya va a ser resplandecer en cualquier situación de la persona que se encuentre en esa oscuridad. Y en el versículo 13 dice lo siguiente: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando la luz de Jesucristo, hermano, toca la vida de otra persona en las tinieblas, esa vida es cambiada. Se vuelve luz y elimina las tinieblas. Mientras la maldad se realiza en secreto, tiene éxito, pero cuando se expone a la luz, se muere. Debemos recordar cada uno de nosotros que el verdadero motivo por el cual muchos se niegan a enfrentar a Cristo es porque, ¿qué? Ya lo había dicho Juan 3:19, prefieren sus obras oscuras.
porque gozan en esa oscuridad. En Juan capítulo 3, verso 20, dice lo siguiente: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero cuando un hombre, hermano, enfrenta a Cristo y abandona sus oscuros pecados, se vuelve luz en el Señor. Es transformado, hermano, por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Y terminamos con el versículo 14 del capítulo 5 de Efesios. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Demasiados creyentes, hermanos, que profesan, pasan y por la vida al igual que los incrédulos. Es que eso es lo tremendo, hermano. Eso es lo que como iglesia muchas veces no queremos entender, de que como cristianos, hermanos, como personas que hemos pasado a ser pueblo de Dios, somos debemos de ser completamente diferentes, hermano. Eso se debe de notar. No podemos ser igual a como éramos antes. Entonces no podemos nosotros, igual que los incrédulos, dormidos y viviendo nosotros en la oscuridad de ese sueño espiritual y de la muerte espiritual, y participando en las obras de las tinieblas. No podemos, hermano. No nos consienten e ignoran la gran herencia de las promesas que Dios ha dado en Cristo Jesús. Debemos nosotros, hermanos, estar conscientes, no como acabo de decir, no son conscientes, dice, e ignoran la gran herencia de las promesas que Dios ha dado en Cristo Jesús. El creyente es al contrario, hermano. Estamos conscientes y no ignoramos las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y lo que nos ha mandado por medio de esto que hemos estudiado hoy, hermano, es de que nosotros ya no somos tinieblas, somos luz. Y la luz, hermano, el objetivo de la luz, el propósito de la luz es alumbrar. Y eso es lo que Dios nos manda. Y dice que andemos, dice, como hijos de luz. ¿Hijos de quién? ¿De quién es luz? Dice Apocalipsis, y eso a mí me encanta, y lo digo en muchas veces que Dios me permite exhortar por medio de la palabra, predicar, que esa parte a mí me emociona y me encanta, hermano, y me meto yo en mi mente y quiero vivirlo, quiero verlo, quiero en esos momentos sentir como ese resplandor cuando dice que en la ciudad, hermano, donde usted y yo vamos a estar para una eternidad cuando Él nos llame. Dice que no hay luz, dice. Cuando habla de que no hay luz, es de que no hay luz, ¿cómo le puedo explicar? De sol ni nada, hermano, sino que la luz, dice, no necesita ese tipo de luz, porque Cristo, dice, en la luz, Él va a hacer que toda esa ciudad, hermano, donde usted y yo vamos a estar para una eternidad, esa luz, hermano, va a ser la que nos va a guiar, y esa luz es la que va a permitir que en ningún momento la oscuridad prevalezca. Esas son las grandes promesas que nuestro Señor Jesucristo tiene para su vida y para mi vida. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, porque estos conceptos así, Señor, muchos los tenemos como y los hemos dejado pasar como cualquier cosa, Señor. Y qué bendición lo que tu palabra dice que somos para ti nosotros, Señor. Lo que tú ves en nosotros y los propósitos tuyos para que nosotros podamos, Señor, alumbrar en estos momentos tal vez de oscuridad en el mundo, que nosotros podamos ser la luz para las otras naciones. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por nuestra congregación. Siempre te pido que nos bendiga. Y, Señor, todo este tiempo que nosotros estamos pasando, danos la fortaleza para seguir adelante, para no decaer. Y no decaemos también, Señor, porque sabemos que tú nos llevas en lo más profundo del hueco de tu mano.
En tu nombre, Jesús, hemos orado con acción de gracias y siempre, mi Señor, esperando tu pronto regreso. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermano.